Hola, buen día a todas y todos. Bienvenidos a este evento organizado por el Departamento de Diálogo Social Osvaldo Mantero y la Cátedra Libre de Estudios de la Mujer Teresa de la Parra, denominado Diálogo Social con Perspectiva de Género. Este es un foro virtual en el que hoy tendremos a tres fantásticos ponentes para conversar sobre este tema que a nuestro juicio es importantísimo. Mi nombre es Anselmo Coelho, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Los acompañaré hoy como moderador antes de dar, por supuesto, el paso a nuestra primera ponente, porque la idea hoy es que el tiempo lo aprovechemos al máximo. No puedo dejar de agradecer, en primer lugar, a la Cátedra Libre de Estudios de la Mujer Teresa de la Parra de la Universidad Católica Andrés Bello, su jefa, la profesora Magali Vázquez, y a la profesora Lisbeth da Costa por su apoyo y su entusiasmo con respecto a esta iniciativa, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, su director, el profesor Humberto Villasmil, que nos acompaña, al Centro de Estudios en Línea de la Universidad Católica Andrés Bello, que nos aloja hoy, por supuesto, a nuestros tres ponentes que iré presentando progresivamente. Para nosotros desde el departamento, desde el instituto y desde la cátedra es un honor tenerlos a los tres y sobre todo poder presentar reflexiones sobre este tema de tantísima actualidad para la región. Sin mayor preámbulo, entonces, quiero ahora dar el paso a la profesora Magali Vázquez González, profesora de Derecho Penal y jefa del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, donde se graduó como abogada y doctora en Derecho. Además, ejerce como secretaria general de la universidad y la jefa de la Cátedra Libre de Estudios de la Mujer, Teresa de la. Profesora Magali Vázquez, el micrófono es suyo y la escuchamos. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Bueno, muy complacida de compartir en este espacio con Rosina y con profesor Carballo para, desde la Cátedra pues, de Estudios de la Mujer, en esta actividad conjunta con el Departamento de Diálogo Social Osvaldo Mantero del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Facultad de Derecho, pues comentar, dar algunas impresiones sobre un tema tan importante y tan actual, efectivamente, como decía Anselmo. Bueno, yo justamente para organizar mejor el tiempo voy a compartir con ustedes una presentación, va a servir de guía. Y bueno, voy a hacer fundamentalmente algunas consideraciones en relación con la perspectiva de género, ¿no? Este concepto, esta metodología o esta herramienta de la que se viene hablando de manera más formal, quizás en los últimos tiempos, pero que tiene importantes antecedentes, una serie de instrumentos internacionales que de manera muy rápida quisiéramos compartir. Podríamos comenzar por el caso de la Carta de la ONU de 1945, que declara, pues, por supuesto, la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Ese obviamente podría ser el punto de partida de esta herramienta que luego vamos a referir y que, bueno, ya posteriormente con los especialistas en el área de derecho del trabajo veremos su aplicación y su importancia también respecto de lo que es el diálogo social. Continuamos con la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer del año 1995. En esta conferencia se defiende la incorporación de una perspectiva de género como un enfoque fundamental y estratégico para alcanzar los compromisos en igualdad de género. Entonces, ya de aquí vamos adelantando, pues que efectivamente la perspectiva de género al final del día lo que pretende es favorecer o que se pueda alcanzar la igualdad entre los géneros y al mismo tiempo también de aquí ya podemos extraer una primera conclusión y es que a veces escuchamos hablar de perspectiva de género, escuchamos hablar de enfoque de género y estamos hablando sustancialmente de lo mismo, ¿no? Porque se puede emplear una u otra denominación para referirnos pues a la misma herramienta. Luego, en el año 1997, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC, definió la incorporación de una perspectiva de género en los términos que tenemos acá, como el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas en todos los sectores y a todos los niveles. Y aquí se declaraba que esto es una estrategia
destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. Entonces, el objetivo final, ¿verdad?, es lograr la igualdad sustantiva entre los géneros. Por eso decíamos que, bueno, si venimos hablando de igualdad, pues la perspectiva de género está fundamentalmente dirigida a lograr verdaderamente esa igualdad. Entonces, la incorporación de una perspectiva de género integra la igualdad de género en las organizaciones, tanto públicas como privadas de un país, en políticas centrales o locales y en programas de servicios o programas sectoriales, ¿no? Entonces, con la vista puesta en el futuro, pues se propone a través de esto transformar instituciones sociales, leyes, normas culturales, prácticas, que, bueno, por razones incluso precisamente de antecedentes culturales y históricos han sido o tienden a ser discriminatorias. Entonces, se ha recientemente también, digamos que abordado, bueno, esta temática o esta metodología desde la perspectiva de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos. Y así tenemos, por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una definición que también se ha ofrecido, indicando pues que este es un abordaje que visibiliza la posición de desigualdad y subordinación estructural de las mujeres, niñas y adolescentes a los hombres debido a su género. Y es una herramienta clave para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres de conformidad con los estándares interamericanos en la materia. Por supuesto que esto va a cobrar particular importancia a partir de la formulación de los ODS en la Agenda 2030, cuyo ODS 5 pues es precisamente el favorecer, el propiciar la igualdad y el empoderamiento de niñas, de mujeres y de adolescentes. Pero evidentemente, pues como vamos a comentar, este no es un problema específicamente de mujeres, sino que cuando estamos hablando de la perspectiva de género y como herramienta dirigida a favorecer la igualdad, precisamente lo que se pretende es propiciar ese trato igualitario de mujeres y hombres, ¿no? Entonces, esa metodología, esa herramienta, lleva o favorece a que se pueda, digamos que, adoptar una mirada, y por eso incluso hasta gráficamente se representa con unas gafas o con unos lentes, como decimos nosotros, ¿verdad? Que implica una nueva mirada acerca de el reconocimiento de que el género no es solamente una cuestión biológica, sino que es una construcción social que define lo que se espera de hombres, de los hombres y lo que se espera de las mujeres, y al mismo tiempo lo que limita la actuación de unos u otros. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, estamos hablando de una herramienta que busca mostrar esas diferencias entre hombres y mujeres, identificando que estas no se dan solamente por razones de carácter biológico, sino por razones culturales que, bueno, que asignamos pues los seres humanos. Y por ello, precisamente, pues a través de esta metodología o herramienta se cuestionan esos estereotipos con los que somos educados y se abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos, tanto desde el punto de vista de la socialización como de las relaciones entre los seres humanos. Entonces, el empleo de esta perspectiva plantea la necesidad de solucionar esos desequilibrios que existen entre hombres y mujeres mediante la modificación de estructuras sociales, reglas, como decía antes, prácticas, valores que reproducen la desigualdad. Entonces, esto al final se convierte en una herramienta que es mucho más que una cuestión política o es una cuestión jurídica. Lo que se plantea con esta metodología es un cambio de mentalidad que nos permita ver esas diferencias entre hombres y mujeres, entendiendo que, como decía antes, esto no obedece a una razón meramente biológica o no está determinado biológicamente, sino verdaderamente por patrones o razones de carácter cultural, ¿no? Y muy relacionado pues con esta metodología, además precisamente porque sí, lo que se pretende a través de ella
es favorecer la igualdad entre los géneros. Está el concepto de interseccionalidad, que no es otra cosa también que una categoría de análisis que pretende evidenciar o refiere los casos en que en una situación concreta, pues la discriminación obedece a diversas condiciones o situaciones. No solamente el caso del género, sino que, bueno, aquí puede estar involucrado el tema de la edad, la discapacidad, religión, etnia, grupo social, orientación sexual, etcétera, etcétera. Entonces, esto, digamos que sumado a esas desigualdades culturales que generalmente han colocado al hombre en una posición de superioridad en relación con la mujer, bueno, hace que hoy día, en el reconocimiento de que esa desigualdad se puede acentuar precisamente en razón de otros factores, pues esa perspectiva de género además tenga una visión interseccional, entendiendo, bueno, que hay otros aspectos que han contribuido a favorecer esa desigualdad y que, bueno, como aspectos también culturales, pues pueden ser superados de esa misma manera, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesaria la perspectiva de género? Bueno, la ONU ha dicho que al ritmo actual la igualdad de género no se alcanzará sino hasta dentro de 300 años. Entonces, bueno, nada más que con una afirmación pues tan contundente como esa, es evidente pues que esa nueva mirada que implica la perspectiva de género para, bueno, todas esas construcciones sociales, es clave si queremos verdaderamente favorecer la igualdad. Entonces, si nosotros comparamos esto con lo que se aspira, por ejemplo, en la Agenda 2030, por una parte nos dice la ONU que, bueno, al paso que vamos, esa igualdad no se alcanzaría sino hasta dentro de 300 años. Es poco probable pues que se pueda obtener, digamos que un resultado exitoso de aquí al 2030 por razones más que obvias, ¿no? Entonces, frente a esta situación, ¿cuáles son algunos de los desafíos que vamos a conseguir en la lucha por la igualdad de género y para cuál esta herramienta resulta, de la perspectiva de género, resulta clave? En primer lugar, el tema de la superación de los estereotipos, ¿no? Porque como veníamos diciendo, esto no es un tema biológico, es un tema cultural. Entonces, si estamos hablando de un tema cultural y nos encontramos frente a estereotipos a los que hemos terminado normalizando, como que, bueno, que los hombres son más racionales, que las mujeres son más emocionales. Esta situación incluso impacta en la parte educativa. Pensemos el caso de las llamadas carreras STEM o del área de tecnología, bueno, en las que se ha aceptado y se ha, digamos que normalizado socialmente, pues que son carreras generalmente en las que son carreras que llevan a cabo hombres y en las que los hombres resultan más exitosos. Otro de los desafíos tiene que ver pues con el techo de cristal y ese límite que en determinados casos pues existen no declarados para el ascenso de las mujeres en determinadas posiciones. El caso de la violencia de género, fíjense que ahorita comentaba que, bueno, según la ONU, la igualdad la podríamos lograr de aquí a 300 años al paso que vamos. En el caso de la violencia de género, por ejemplo, las mujeres ha dicho que de los 17 ODS, 14 se podrían alcanzar si se logra erradicar la violencia de género. Entonces, de allí la importancia pues, de situaciones como esta. Bueno, ya hablaba de cuestiones incluso asociadas al acceso a la educación. Si hablamos de representación política, bueno, cuántas mujeres, por ejemplo, en el caso de los países de nuestra región, para no ir muy lejos, están ocupando posiciones verdaderamente importantes a nivel de los órganos del poder público. Esto tiene que ver con cuántas mujeres se destacan en la actividad política, bueno, cuántas mujeres presidentas, por ejemplo, hemos tenido, tenemos en los países de la región, y esto también aplica pues a nivel global. El tema de la brecha salarial, la valoración de la economía del cuidado, y aquí hago un énfasis porque además ahorita, bueno, recientemente tuvimos una
opinión en la que ya el sistema interamericano se pronuncia en relación con el cuidado, entendiendo que el derecho al cuidado, reconociendo el derecho al cuidado como un derecho humano y partiendo de la premisa que generalmente la principal cuidadora es la mujer. Y bueno, el tema del trabajo doméstico no remunerado, que además está íntimamente relacionado pues con lo que nos reúne, porque estamos hablando de diálogo social y de perspectiva de género, ¿no? Entonces, ¿cuál es en definitiva, digamos que la propuesta que se ha formulado a estos efectos? Bueno, que a través de la transversalización se podría lograr verdaderamente la igualdad de género y esto implica repensar todos los espacios estatales y las políticas públicas con el objetivo de alcanzar esa igualdad y en consecuencia superar esas desigualdades de género que bueno, han obedecido, como veníamos señalando, a una serie de construcciones sociales. Y precisamente en ese contexto, pues surge o podemos evidenciar esa implicación o esa importancia que va a tener ese enfoque o perspectiva de género en relación con el diálogo social. Obviamente aquí tenemos dos especialistas que podrán profundizar sobre la temática. Sencillamente yo trato de conectarlo con lo que venía comentando en el sentido de que, bueno, según la OIT, el diálogo social comprende todo tipo de negociación, consulta o simplemente intercambio de información entre los representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores, ¿verdad? Esa noción de tripartismo que agrupa gobierno, empleador y empleadores sobre temas de interés común que tienen que ver con la política económica y social. Y este diálogo resulta el mejor mecanismo de la OIT para promover unas mejores condiciones de vida y de trabajo, así como la justicia social. Por tanto, se convierte en un medio para lograr el progreso social y económico y da a las personas voz y participación en sus sociedades y en sus lugares de trabajo. Entonces, bueno, si este es el mecanismo, ¿verdad? Obviamente, el que aquí se pueda ese diálogo adelantar con una perspectiva de género va a resultar clave precisamente porque, como ha dicho también este, la OIT, el diálogo social es fundamental para alcanzar varios objetivos de desarrollo sostenible, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades. Entonces, bueno, ahí es donde va a enmarcarse precisamente la importancia de ver todo esto bajo una perspectiva de género y bueno, que haya paz, justicia, instituciones sólidas. Entonces, por eso, nuevamente, creo que es importante traer a colación lo que comentaba antes, en el sentido de que se podrían, de los tres de estos objetivos de desarrollo sostenible son fundamentales en el caso del diálogo social. Bueno, y por otra parte, como decía antes, ONU Mujeres ha dicho que de los 17 o de ese 14 se podrían conseguir si se logra erradicar la violencia de género. La violencia de género no es otra cosa que una consecuencia de esa desigualdad precisamente entre los géneros que trata de superar la perspectiva de género en orden a favorecer la igualdad. Es decir, que al final estamos hablando fundamentalmente de lo mismo, ¿no? Y bueno, esto nos lleva, digamos que en líneas generales, pues a plantear como unas ideas centrales o conclusiones de lo que veníamos señalando, bueno, de que la perspectiva de género no es otra cosa que una herramienta, una estrategia fundamental para identificar las desigualdades entre hombres y mujeres y poder transformarlas. Que a estos efectos la interseccionalidad resulta clave porque permite identificar, comprender cómo es que el género se entrelaza con otras identidades y esto se ha convertido en una forma de discriminación. Entonces, entendiendo que el género es una construcción social, que no es que no hay una determinación biológica, entonces se impone pues ver esta temática con lo que han dado en llamar gafas violetas o lentes de género, ¿verdad? Para cuestionar esos estereotipos que limitan el desarrollo humano, ¿no? Y bueno, para ello es evidente que resulta clave integrar este enfoque en el diseño de políticas públicas y de organizaciones para que podamos alcanzar una verdadera igualdad sustantiva en ámbitos como la economía del cuidado, la toma de decisiones,
y por tanto, pues la transversalización va a resultar fundamental para acelerar ese cambio cultural y jurídico que permita superar la desigualdad. Entonces, por supuesto, digamos que yo poco lo que pretendía con estos comentarios, en el entendido de que ahora vamos a escuchar a dos especialistas, es tratar de identificar la importancia que tiene ese nuevo enfoque, esa nueva mirada que ofrece esta herramienta precisamente de cara pues a ese diálogo que reúne a pues tres entes fundamentales que lo que tiene que ver con aspectos como la brecha salarial, como el tema del cuidado, como el mismo hecho del trabajo doméstico no reconocido, bueno, impone importantísimos desafíos. Entonces, bueno, hasta acá mis comentarios. Muchísimas gracias. Perfecto. Profesora Magali, muchas gracias por esta exposición, por lo demás sumamente ilustrativa y que nos pone en el marco clarísimo de lo que vamos a discutir. Rescato a, a modo de brevísimo resumen la idea de que la perspectiva de género o enfoque de género sirve para visibilizar la desigualdad y además generar estrategias para combatirla, ¿no? Lo cual implica que es necesario para todos lo que vamos a conversar ahora. Con lo cual, quiero ahora darle el paso a la profesora Rosina Rossi. La profesora Rossi es profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de la República del Uruguay. Ha sido jueza y ministra del Poder Judicial en Uruguay y de la Justicia Administrativa, siendo hoy por hoy magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo del mismo país. Además, fue también directora del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay. Eh, por supuesto, reputadísima experta y a quien tenemos un gusto enorme de tener el día de hoy desde la tierra del profesor Mantero, además que le da nombre a nuestro Departamento de Diálogo Social. Y bueno, simplemente, profesora, darle la bienvenida, agradecerle muchísimo y la escuchamos con toda la atención. Muchas gracias, Anselmo, gracias por la presentación. Gracias, César, porque César es mi vínculo con esta actividad. Muchas gracias, Magali, por haberme abierto paso a la exposición de este tema. Además de decirles que me siento muy honrada de integrarme a la actividad, me siento sumamente emocionada de tener aquí sobre mi mesa de escritorio el recuerdo de Osvaldo Montero, ¿sí? Que me trae de la mano el recuerdo de su hijo, ¿m? De su hijo que fue mi compañero de generación también. O sea que todo esto, entre un poquito la emoción y el honor, me hace sentir cómoda, bastante cómoda. Eh, yo voy a dejarles aquí algunas reflexiones. No preparé presentación, pero tengo adelante mi pantalla que me ayudará a ordenarme. Y efectivamente, como me presentaba Anselmo, yo desde lo profesional reúno esas dos actividades de ser profesora de Derecho del Trabajo y de ser jueza y magistrada del sistema de justicia de mi país. Ambas actividades hace más de 40 años. Y esta última actividad, la actividad de jueza, hace que mi programación de razonamiento siempre vaya de la mano con ello, ¿sí? Esto lleva a que las reflexiones que voy a plantear se dirijan en tres órdenes. El primer orden, el diálogo social en la dimensión normativa. El segundo orden, el diálogo social, la libertad sindical y género en la mirada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo tercero, algunas reflexiones finales. Y desde ya les quiero anunciar que, preparando la exposición de hoy, me puse a pensar, y confieso que no lo había hecho nunca, cómo funciona la perspectiva de género en el diálogo social de mi país. No lo había hecho nunca. Y, y me puse a investigar una de las áreas y me llevé tamaña sorpresa. O sea que otro día que me inviten puedo profundizar y se las puedo contar.
en un país con un índice de democracia y de participación como es Uruguay. Bueno, entonces voy a lo primero, el diálogo social en la dimensión normativa. Y aquí, como jueza, digo, tengo que apoyarme en cuál es la identificación del marco normativo del diálogo social. Después vendrá toda la otra etapa, absolutamente imprescindible, de la interpretación. Pero la primera es decir, ¿a dónde estoy parada, en la dimensión normativa del diálogo social? Y se encuentra, la dimensión normativa encuentra sus raíces como bien tempranamente. Podríamos decir que tenemos el embrión en la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando se refiere a la libertad de expresión. Enlazo luego, con lo que acaba de señalar Magali en el Sistema Universal de Derechos Humanos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 8, el 10 y el 16, el 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico, el 10 sobre reducción de las desigualdades y el 16 especialmente sobre paz, justicia e instituciones sólidas, decisiones inclusivas, participativas y representativas. ¿Sí? Aquí está gravitando en el sistema universal, este apoyo normativo al diálogo social. Y en el sistema universal incorporo a la Organización Internacional del Trabajo. Y al incorporar a la OIT, los estados especialmente los que hemos ratificado, los convenios internacionales respectivos, estamos en una situación jurídica muy especial, en la situación jurídica de obligación y de rendir cuentas de cómo las cumplimos, esas obligaciones. Pero también tempranamente, en el marco de la OIT, nosotros tenemos gravitando el diálogo social desde la Constitución de la OIT. En el artículo 12, numeral 3, cuando la Constitución plantea efectuar consultas cuando lo considere conveniente, consultas a las organizaciones internacionales de empleadores, de trabajadores, miren ustedes qué cosa de época, de agricultores y de cooperativistas. Un poquito más adelante, la Declaración de Filadelfia de 1944 también tiene presente el diálogo social en el capítulo primero, cuando se refiere a la interacción continua y concertada entre los representantes de los trabajadores, de los empleadores, colaborando en un pie de igualdad con los representantes de los gobiernos para participar en discusiones libres y decisiones de carácter democrático a fin de promover el bienestar común. Y en el capítulo 3 vuelve a sentar bases del diálogo social cuando en el literal E se refiere a la colaboración de trabajadores y empleadores en la preparación y aplicación de medidas sociales y económicas. El Convenio Internacional de Trabajo número 144, que Venezuela tiene ratificado y Uruguay también tiene ratificado, es como el pilar bien claro, ¿no? Respecto de la promoción de la consulta efectiva a las autoridades nacionales y a las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Y de acá rescato un elemento muy interesante de la OIT. En el 144, la decisión del tripartismo dice que cada estado adoptará el mecanismo que crea conveniente para el diálogo social. No hay una directiva concreta sobre cuál es el camino o el modelo del diálogo social. Yo creo que esto caracteriza la postura de la OIT. Después tenemos algunas recomendaciones, pero quiero especialmente poner sobre la mesa el Convenio Internacional de Trabajo número 122 en el artículo 3, porque aquí agrega algo al 144. Cuando refiere a la consulta, no refiere a la típica consulta a trabajadores y empleadores, sino que incorpora a personas interesadas que no necesariamente integren esa categoría de trabajadores y de empleadores. También agrega trabajadores y empleadores.
Pero esto de personas interesadas está ampliando entonces el elenco de los actores del diálogo social. Em, la recomendación 113 de OIT también la pongo sobre la mesa porque indica que la consulta a los actores convive, no fagocita la libertad de asociación y los derechos de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, incluido el derecho de la negociación colectiva. Y para ir terminando con el marco normativo principal de la OIT, me interesa recoger un informe del año pasado que se titula Impulsar la igualdad de género a través del diálogo social, experiencias innovadoras en cuidados y licencias en América Latina. Un dato de este informe. El dato de que en 2024 la tasa de participación laboral en el diálogo social, la femenina, fue del 52,1% y la tasa de participación laboral masculina fue del 74,3%. Y estas diferencias, dice el informe de OIT, se agravan en Guatemala, Honduras y San Salvador. Y El Salvador, perdón. Una síntesis del marco normativo de la OIT. Tomo como los titulares, los semáforos, ¿sí? Primero, deja en libertad a los estados a la hora del diseño del modelo del diálogo social. Segundo, si bien deja a los estados en libertad respecto del modelo, sí le interesa que los estados actúen como actores en el diálogo social tripartito. Tercero, a la OIT, esto es mi interpretación, le interesa más la función y el impacto del diálogo social. Cuando me refiero a la función, me dirijo a señalar que a la OIT le interesa conocer la perspectiva de los consultados, sean personas involucradas, colectivos involucrados o trabajadores, empleadores y estados, ¿sí? Eh, Le interesa más esa función de conocer esa perspectiva y le interesa más el impacto que tiene esa función en las comunidades. Ese impacto, primero, el fortalecimiento de las instituciones y de la democracia. La OIT, en estos tiempos tan duros, a donde la democracia está pidiendo agua, ¿sí? Está pidiendo agua porque se nos asfixia por tantos lados. El impacto del diálogo social, la OIT lo hermana al fortalecimiento de las instituciones y de la democracia, a la promoción del trabajo decente, al crecimiento sostenible de la productividad, acortando la desigualdad de ingresos laborales, facilitando la transición digital y ecológica justa. Y en ese informe que citaba de 2025, la OIT dice, el diálogo social con perspectiva de género hace esta afirmación, es muy poco frecuente. Indico la página donde lo dice en la página 11 del documento de 2025. Bueno, el marco normativo no lo puedo terminar para nosotros, Venezuela, Uruguay, sin poner una mirada en el sistema interamericano. La Carta de la OEA en el artículo 34 también integra la dimensión normativa. El artículo 34, en tanto dispone que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral. Hasta aquí mi panorama del marco normativo del diálogo social en el sistema que podríamos decir universal y en el sistema americano. El segundo punto que pretendo abordar. Elegí abordar la presencia del diálogo social en la opinión consultiva número 27 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué?
Para la OIT, la negociación colectiva y la libertad sindical son mecanismos sin duda de diálogo social, sin duda, ¿sí? La OIT reconoce otros mecanismos de diálogo social y otros actores en el diálogo social. Pero en la opinión consultiva, la Corte Interamericana, respondiendo a las preguntas que le hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre problemas vinculados a género y ejercicio de la libertad sindical, toma el diálogo social. Por eso me pareció interesante traerlo al debate de hoy. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí adopta una posición muy jugada que podrá ser compartido o no, pero hay que tenerla en cuenta, porque es ni más ni menos que la Corte Interamericana. Y en otra ocasión discutiremos cuál es el valor jurídico de las opiniones de la Corte y de las sentencias de la Corte Interamericana. Lo concreto es que en esta opinión consultiva, la Corte analiza los derechos de libertad sindical, negociación colectiva y huelga, en relación con los derechos de las mujeres y vincula los derechos de libertad sindical, negociación colectiva y huelga con el diálogo social en el párrafo 210. Y la Corte se enfrenta, plantea como problema una tensión entre el estándar de no injerencia en el ejercicio de la libertad sindical, no injerencia por parte del Estado, y las acciones positivas como garantía de igualación de la desigualdad de género. Dice la Corte, acá hay una situación de tensión entre la no injerencia y lo que los estados tienen que hacer como acciones positivas para lograr la igualdad de género también en el marco de las organizaciones sindicales. Ingresa en un terreno bastante escabroso. La Corte construye la argumentación que va a plantear anunciando que va a tomar en cuenta de manera dialogada todo el corpus juris de los derechos humanos, el americano y el universal. Eh, Dice también, como premisa de análisis, que hay que partir de la base de que los derechos humanos son indivisibles, interdependientes, y eso la lleva a afirmar a la necesidad de convivencia. Convivencia entre el derecho a la libertad sindical y los estándares del derecho a la libertad sindical y el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las mujeres. Y entonces, ¿qué diagnostica? Dice, bueno, por un lado, dice la Corte, los estándares de libertad sindical dan cuenta del principio de no injerencia o de autonomía sindical recogido por el artículo 3 del Convenio 87. Bien, los sindicatos tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones de injerencia, afirma la Corte. Pero la Corte dice, pero por otro lado, el artículo 7 de la CEDAW, de la Convención contra todos los actos de discriminación contra la mujer, establece la obligación del Estado de garantizar a las mujeres el derecho de participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país. Refuerza esta idea del artículo 7 de la CEDAW una opinión, una observación, la observación número 16 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se refiere a que están en peor situación las mujeres de las zonas rurales, las que trabajan en industrias predominantemente femeninas y las mujeres que trabajan en el hogar, que a menudo se ven privadas del derecho de participación. La Corte Interamericana, en este elenco de disposiciones que miran la situación de las mujeres, trae o rescata el convenio 111, dice atención, el convenio 111 también refiere a la igualdad de oportunidades y trato en materia de empleo y, y- y ocupación. Y voy a agregar algo que no lo dice la Corte, lo agrego en mi análisis, y es que esta situación, ¿sí? que tiene
por cabeza el artículo 7 de la CEDAW, hay que decir que se ve agravada en los casos de las personas LGTBIQ+, ¿sí? Se ve realmente agravada. La Corte Interamericana también trabajó este tema en la opinión consultiva número 24. O sea, todas aquellas personas que se perciben, ¿m? Se perciben de una manera más allá de su sexo. ¿Y qué hace la Corte? La Corte dice, bueno, puede ser un diagnóstico de la realidad y va a tomar para hacer ese diagnóstico de la realidad, datos, ¿sí? Muy interesantes, porque toma datos estadísticos que le han proporcionado los amicus, ¿sí? ¿Qué son los amicus? Cuando la Corte Interamericana se pone a analizar el pedido de una opinión consultiva, invita, ¿eh? A los distintos actores sociales, a los gobiernos, a los sindicatos, a las universidades, a emitir una opinión. Le llama amicus o amicus curiae. Y entonces, algunos amicus que se presentaron ante esta invitación que hizo la Corte, especialmente la Comisión Interamericana de Mujeres, presentó unos datos estadísticos muy interesantes y la Corte se apoyó en ellos, ¿sí? Y entonces dice la Corte, dice, bueno, yo voy a partir del diagnóstico de la realidad, de los datos que me han proporcionado, en general los amicus, pero en especial la Comisión Interamericana de Mujeres, ¿sí? Y la Comisión Interamericana de Mujeres, ¿qué afirma en su amicus? Dice, bueno, aquí encontramos una discriminación sistémica respecto de las mujeres, tal cual decía Magalí hace un momento, ¿sí? ¿En qué se ve? En la desigualdad salarial, en la falta de protección adecuada a las trabajadoras embarazadas, en la persistencia de los estereotipos de género en el espacio público y en el espacio privado, que incluye el espacio sindical, en los estereotipos de género en las labores domésticas y de cuidados, en la subrepresentación femenina en la organización sindical, en la desproporción entre el número de mujeres afiliadas a los sindicatos respecto de los varones, en la desproporción de las mujeres que ocupan cargos directivos en las organizaciones sindicales, ¿sí? Aquí la comisión dice, hay una crisis de lideresas sindicales y la Corte Interamericana de la Opinión Consultiva lo toma tal cual. Dice, hay una crisis de lideresas sindicales. La división sexual del trabajo, la violencia basada en género, como señalaba Magalí recién, la intersección con otros factores como la pobreza, la raza, la condición de migrantes, la edad, y agrego yo la situación o el exceso de que las mujeres son las titulares de los hogares monoparentales, y la cultura sindical de que los puestos importantes los ocupan los varones. Y entonces, sobre la base de estos datos de la realidad y de este diagnóstico, la Corte aquí se va a jugar y dice, ¿cuáles son las obligaciones de los estados? Y construye estándares de las obligaciones de los estados en dos líneas, digamos. Primera línea, dice, bueno, los estados tienen que tomar ciertas medidas y las agrupa, y yo interpreto esa agrupación como que serían medidas con efecto reflejo, ¿m? En justamente en la participación de las mujeres en general, en el diálogo social y también en la vida sindical. Medidas con efecto reflejo. Pero también la Corte se anima y plantea algunas medidas que priorizan la igualdad y apuntan a la vida interna de los sindicatos. Y aquí viene ese momento de tensión realmente que tiene que ver con la autonomía sindical. Bueno, vamos a ver. Las medidas de efecto reflejo. Dice la Corte, adoptar medidas formales que prohíban en general la discriminación, le está hablando a los estados, incorporar medidas de perspectiva de género dentro de sus políticas y marcos normativos, de forma general, que eviten acciones que conlleven actos de discriminación directa e indirecta contra la mujer, garantizar la remuneración de la mano de obra femenina y masculina,
tutelar a las mujeres embarazadas, adoptar medidas para la conciliación entre la vida familiar y laboral, en el mismo sentido que el convenio 165 de OIT, para que para aquellas que tienen responsabilidades familiares no se vean discriminadas, alentar el desarrollo de servicios destinados al cuidado de niños que propicien la participación de en la vida pública, adoptar medidas para que las mujeres gocen del tiempo suficiente para realizar su trabajo y participar en el espacio sindical. Y de mi parte, yo si estuviera escribiendo esto le pondría una negrita, ¿eh? Le pondría una negrita para destacarlo, porque yo personalmente diagnostico este problema, ¿m? El tiempo en la vida de las personas, el tiempo en la vida de las mujeres o quienes se identifican como tales para participar en el espacio sindical. Ese tiempo, ¿sí? Ganado a través de servicios como guarderías, licencias de maternidad, paternidad igualitarias, permisos especiales para atender asuntos familiares. Y sigue diciendo la Corte, medidas contra la violencia de género en toda la comunidad, pero también en el ámbito laboral. Medidas que propicien la transición de la economía informal a la economía formal. Cuando plantea esto, desarrolla o toma, mejor dicho, las cifras del mayor porcentaje de las mujeres en la economía informal que en la formal respecto de los varones. Le dice a los estados adoptar medidas específicas que permitan revertir la situación de pobreza y de marginación estructural en las que están mucho más las mujeres que los varones. Adoptar medidas para hacer efectivos los derechos de consulta y colaboración en toda el área de la materia laboral, pero en especial promoviendo la participación de las mujeres en el diseño de las acciones positivas. Adoptar medidas especiales para el ejercicio de la libertad sindical, especialmente cuando las mujeres realizan teletrabajo. Y en la segunda área, ¿m? De medidas que le sugiere a los estados, están las medidas que han englobado como medidas directas que priorizan la igualdad y apuntan a la vida interna de los sindicatos. Y la Corte en esta área dice, los estados deberían adoptar medidas para eliminar las barreras de participación en la vida sindical, de participación en los cargos de dirección, de participación activa en la toma de decisiones. Fíjense ustedes que está diciendo, los estados deberían adoptar medidas para propiciar la participación en la vida sindical, en los cargos de dirección, en la toma de decisiones. Y agrega, los estados deberían adoptar medidas que obliguen a los sindicatos a actuar con igualdad y no discriminación, a incluir este principio en sus estatutos, encaminados a que las mujeres accedan a cargos de dirección. Además, dice, adoptar medidas o campañas destinadas a que los sindicatos combatan los estereotipos de género. Hasta aquí, entonces, las baterías de medidas que está planteando la Corte. mm, y con ello voy a hacer algunas reflexiones finales. Por cómo venimos, las mujeres y todas quienes con las mujeres se identifican, no encuentran restricciones al diálogo social en la dimensión normativa. No hay restricción en la dimensión normativa ni universal ni americana. Sin embargo, encuentran barreras en la dimensión de hecho, en la dimensión fáctica, que va desde la mayor exposición al trabajo informal, ¿sí? A la mayor exposición a la desocupación, a la mayor penalización por tener hijos pequeños, ¿sí? A la mayor penalización por tener que dedicarse a los cuidados, a la mayor dedicación a las tareas del hogar y a la mayor proporción de las mujeres jefas de hogares monoparentales. Y esta situación se agrava, ¿m? Cuando se trata de personas LGTBIQ+.
Todos estos factores que no vienen de la dimensión normativa, vienen de la dimensión cultural. ¿M? Vienen de la dimensión cultural de discriminación estructural de género en la vida social, que invade la vida social y como un espejo se refleja en el diálogo social. Pero, y aquí voy a tomar prestadas palabras de Marta Lamas, la cultura se construye, pero la buena noticia, dice Marta Lamas, también se puede deconstruir la cultura. Para ello es necesario el trabajo mancomunado de las políticas públicas y agrego de la investigación que diagnostique los factores y las causas de la desigualdad estructural. Y con esto termino y les agradezco muchísimo haberme escuchado. Profesora Rossi, ha sido un gusto enorme escucharla. Tenga por seguro que le haremos una próxima invitación para abordar el tema que nos decía había descubierto recientemente, pero además sus reflexiones hasta ahora han sido fantásticas. Me quedo con esta idea de cierre, reforzar que la dimensión normativa no pone límites, sino que hay una dimensión cultural que es al cual debemos atender a través de la perspectiva de género para lograr hacer más efectivos los asuntos de género en el diálogo social. Con eso, doy el paso a nuestro tercer ponente del día de hoy, profesor César Carballo, quien es profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Católica Andrés Bello, decano de su Facultad de Derecho y además, en lo particular, coordinador del Departamento de Diálogo Social Osvaldo Mantero, a quien le agradecemos también, por supuesto, su entusiasta participación y profesor Carballo, le doy la palabra para sus reflexiones. Muchísimas gracias, Anselmo. Lo primero, y muy sinceramente y muy cálidamente, darle las gracias ahora por esta vía a la profesora Magali Vázquez, a la profesora Rosina Rossi. Como quienes nos hayan escuchado podrán dar fe, dos estupendas profesoras académicas con un manejo profundo y claro de este tema. De tal manera que es un lujo tenerlas acá y haberlas podido escuchar. Eso me va a permitir, como lo habíamos mm, intuitivamente diseñado al dejarme al final, aprovecharme de todo lo que ustedes ya han desarrollado para apenas pasearme por algunos de los aspectos que ya fueron señalados con esa profundidad que acabo de destacar y juntarlo con una idea metodológica del diálogo social con perspectiva de género. Voy a compartir la presentación, espero que pueda estarse viendo en este momento. Y simplemente voy a referirme a las dos ideas que aparecen en este momento en pantalla. Eh, Me parece siempre importante intentar delimitar la concepción del diálogo social. Ya se ha avanzado en ello. Magali Vázquez lo señaló citando términos de la Organización Internacional del Trabajo. Rosina Rossi lo complementó con la mirada particularmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero me interesa fijarme en ello para mirar las vísceras del diálogo social y encontrar las distintas interacciones que dentro de este concepto amplio, este macro concepto, se hallan en su seno y efectivamente terminan siendo las vías a través de los cuales se perfecciona esta interacción. Entonces voy a pasar de la mirada hoitiana que ya tuvimos la oportunidad de mirar para concluir con una suerte de instrumentalización del diálogo, una idea del diálogo como un artefacto que puede ensamblarse en nuestras sociedades para, y lo digo de una vez, democratizar la gobernanza, democratizar la gobernanza. Y luego, entonces, cierro con esta imperativa perspectiva de género que debe, y aquí hay una relación muy interesante, que debe introducirse en el diálogo social, pero a la vez el diálogo social termina siendo el instrumento idóneo
para que la perspectiva de género pueda asentarse culturalmente en todos los espacios de nuestra sociedad. Bien, sobre el concepto de diálogo social, no me detengo, esta es la reiteración de lo que ya había señalado la profesora Magali Vázquez. Lo que apunto es que para la OIT es un concepto amplísimo. Un profesor admirado, lamentablemente fallecido, uruguayo, el profesor Oscar Hermida Uriarte, decía en un artículo eh, profusamente citado, decía, esta definición de OIT prácticamente incluye cualquier interacción entre los actores sociales, excepto el conflicto abierto, porque estaría abarcando dentro de sus fronteras a la negociación, a la consulta, al intercambio de información entre los actores. ¿Qué queda fuera de ese contexto? Situaciones de conflicto abierto, de intereses percibidos, contrapuestos y acciones que se suscitan o se desarrollan en consecuencia. Como también ha sido ya destacado, esta negociación, este diálogo social, por lo menos desde la perspectiva de la OIT, puede desarrollarse desde un plano tripartito o bipartito, es decir, incluir a los gobiernos, a los empleadores y a los trabajadores, o desarrollarse o concretarse solo en una esfera bipartita, donde estén involucrados los empleadores y los trabajadores, o podría ser, aunque la OIT no lo enfatiza, los gobiernos actuando solo frente a algunos de aquellos actores sociales, es decir, frente a trabajadores o frente a empleadores. Entonces hay un concepto que se ensancha en diversas vías, tanto en las modalidades de interacción como en los actores, como en los objetivos que pudiesen estimarse relevantes. Frente a esa amplitud, solo a fines pedagógicos, me parece que puede ser interesante hacer una descomposición entonces de este concepto amplio. Vemos que los actores son gobiernos, empleadores o trabajadores, pero, pero, eh, como también se ha reconocido algunos instrumentos normativos o en algunos estudios de la Organización Internacional del Trabajo, y más importante que eso, en la realidad, en la práctica, y como es un imperativo de la democracia, pueden sumarse otros actores. Lo decía Rosina Rossi, podían llamarse al diálogo social otros actores interesados, otros sujetos concernidos. Y yo creo, fijando ya posición al respecto, que inclusive solo en el mundo del trabajo ya se hace estrecho pensar en un diálogo social estrictamente tripartito. Creo que esos retos de la democracia que fueron señalados por la profesora Rossi al final de su exposición nos están reclamando que el diálogo social pueda permear hacia cualquier otro actor que perciba que sus intereses se encuentran comprometidos en la política o la legislación que se esté diseñando, implementando o evaluando. Entonces, si bien la definición de OIT en principio muestra este catálogo de actores reducido a los tres fundamentales, esto no niega, y diría más, esto no debería reducir la acción solo a estos tres actores, sino que convendría abrirlo a cualquiera otro que pueda percibirse interesado en la materia que estuviese siendo objeto de diálogo social. Ya he señalado en cuanto a la integración, se habla de una integración tripartita y bipartita, tendríamos que sumarle con la reflexión anterior lo que llama la propia OIT el tripartismo plus. Es decir, estos tres actores podrían estar acompañados de otros sujetos. Pensemos en organizaciones no gubernamentales, pensemos en instituciones que están dedicadas a la protección de grupos marginados, etc. Las interacciones, los intercambios que ese
concepto amplio de OIT abarca explícitamente son la negociación, la consulta y la información. Si miramos la Declaración de Filadelfia, que también fue mencionada dentro de este marco normativo, diríamos, podríamos hablar de negociación, podríamos hablar de cooperación y de colaboración. Me quedo con la idea del profesor Hermílio Uriarte. En definitiva, el diálogo social es omnicomprensivo de cualquier interacción extraña, ajena a un conflicto abierto. Y finalmente, este diálogo social puede insertarse en el plano público, pero también en el plano privado. Cuando se dice que el diálogo social puede ser bipartito, está dejando claro que su órbita podría delimitarse también en espacios absolutamente privados, sean la empresa, sea el centro de trabajo o más allá del mundo del trabajo, cualquier comunidad, cualquier espacio de intercambio o inclusive cualquier mecanismo donde actores del ámbito privado pudieran encontrar intereses concurrentes. A propósito de los objetivos, y por razones de tiempo simplemente voy a hacer referencia a instrumentos de la OIT, algunos de los cuales ya, como advertí al comienzo, ha sido correctamente señalado. Como el diálogo social es tan amplio, vamos a ver que hay, como dije antes, distintas interacciones y, por supuesto, distintos objetivos, radicalmente distintos, con impactos, efectos de distinto alcance. Si miramos a la negociación colectiva, que está inserta sin duda alguna en el diálogo social, siguiendo al convenio 154 sobre la negociación colectiva del año 1981, veremos que esa negociación tiene objetivos concretos y obligantes. Comprende cualquier negociación entre empleadores o trabajadores para, y aquí viene lo importante, fijar condiciones de trabajo o empleo, establecer. Segundo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores. Y en tercer lugar, regular las relaciones entre los empleadores o sus organizaciones y las organizaciones de los trabajadores. Entonces, la negociación colectiva, que normalmente se materializa en un convenio colectivo, contrato colectivo o pacto colectivo, o como se le denomine, tiene la peculiaridad de constituirse una fuente de derecho. Por eso establece condiciones de trabajo, por eso regula relaciones entre empleadores y sus trabajadores y también puede regular las relaciones del empleador o sus organizaciones con las organizaciones de los trabajadores. Y este artículo del convenio termina señalando que en todo caso estos objetivos pueden confundirse. Si vemos la recomendación, en este caso la recomendación 113 sobre la consulta, nos damos cuenta que ahora está avisorando otras interacciones cuyos resultados no constituyen necesariamente una fuente de obligación. En términos generales, se persigue con esta consulta fomentar la comprensión mutua y las buenas relaciones, es decir, prevenir o gestionar idóneamente la conflictividad laboral. Ya de una manera más específica, esta recomendación sobre la consulta alude a examinar conjuntamente cuestiones de interés mutuo para que en la medida de lo posible, con lo cual no es el objeto fundamental, llegar a soluciones aceptadas de común acuerdo. En el caso de las autoridades públicas, estaremos pensando en la participación en los procesos de diseño, aplicación y ponderación de políticas públicas. La consulta se entiende como un mecanismo para recabar
de forma adecuada opiniones, asesoramiento o asistencia de empleadores, de trabajadores respecto a asuntos legislativos, institucionales o de planeamiento. Entonces, con esto lo que quiero es, eh, de alguna manera, encardinar que la amplitud del concepto supone una multiplicidad de interacciones. Y esa multiplicidad de interacciones tiene como consecuencia directa que los productos, los resultados, los objetivos también van a ser disímiles, desde fuentes de obligaciones específicas, concretas. En el caso venezolano, que se aceptan como leyes en sentido material, hasta otras que terminarían siendo una especie de mecanismos de fomento del diálogo, de la discusión, de las buenas relaciones, pero que no engendran obligaciones concretas. Termino termino esta primera parte y voy a la segunda y última inmediatamente. El diálogo social y sus interacciones, cualquiera de estas sean, van a convertirse también en sus propios objetivos, es decir, son medios y objetivos al mismo tiempo, porque el diálogo social es un derecho habilitante. A través del diálogo se asegura el ejercicio de otros derechos. Y por eso está íntimamente e indisolublemente vinculado el diálogo social a la libertad sindical, como puso de manifiesto la opinión consultiva 27 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue relatado clarísimamente por la profesora Rosina Rossi. Para que haya diálogo social, tiene que haber derecho a organizarse libremente para que los actores sean representativos. Y para que haya diálogo social, tiene que haber, entre otras interacciones, negociación colectiva. Y en todo caso, los actores pueden decidir otros medios para la promoción y defensa de sus intereses de clase o categoría, libertad sindical, que pueden encauzarse a través de la colaboración o la cooperación. De tal suerte que no hay posibilidad de diálogo social en el mundo del trabajo sin libertad sindical. Este concepto, y lo había mencionado, que es muy amplio, creo que podría sintetizarse para hacerse más entendible como una suerte de artefacto, de instrumento que la OIT ha concebido para propiciar la construcción de paz social a través de la gobernanza democrática del mundo del trabajo. Una suerte de síntesis que ofrezco para superar las complejidades que este concepto tan amplio podrían suscitar. Es una metodología, es un artefacto, es un instrumento que va a conjuntar negociación, cooperación, participación en el ciclo de políticas públicas, pero que tiene su encuentro y su fisiología en la construcción de paz a través de gobernanza democrática. En el mundo del trabajo, desde la perspectiva de la OIT, pero obviamente esta metodología puede superar las fronteras del mundo del trabajo y aplicarse con igual significación en cualquier otro espacio social. Ahora bien, en los pocos minutos que me restan y que prometo respetar el límite, eh, paso a enfatizar lo que ha quedado claro con las exposiciones que me han precedido, la importancia de la perspectiva de género en el marco del diálogo social. Profesora Magali Vázquez, en su exposición, hizo una delimitación del alcance de la perspectiva de género. Una de ellas fue la mirada desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde esa perspectiva de género permite visibilizar, y ese es el énfasis, la desigualdad y la subordinación estructural de las mujeres, niñas y adolescentes a los hombres, y por tanto
termina siendo una herramienta para combatir la discriminación y la violencia. Una idea que también salió a relucir y que traigo a colación, una perspectiva más amplia, esa perspectiva de género también alcanzaría combatir la discriminación y la violencia de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Es decir, que tiene una, por decirlo así, una interpretación, una excepción eh, más concreta y otra más amplia, y en todo caso la utilidad siempre sigue siendo la misma, es visibilizar desigualdades, subordinaciones para evitar la discriminación y la violencia y, como decía la profesora Magali Vázquez, alcanzar la igualdad material. Una idea que apareció también en esta primera exposición, que me parece que es relevante en este sentido, eh, reseñarla también, es que para poder implementar esta perspectiva de género, habrá que evaluar permanentemente las consecuencias que sobre estos grupos tienen las distintas políticas, normas o acciones que se implementan. En el caso del diálogo social, y voy concluyendo, como señalé, el diálogo social puede entenderse como una suerte de artefacto para la paz social a través de la gobernanza democrática. Para que ese objetivo sea efectivamente alcanzado, la metodología del diálogo social tiene que observar, tiene que perseguir de una manera incansable, perenne, indeclinable, la inclusividad y la eficacia. El diálogo social, si quiere pervivir, tiene que ser inclusivo y tiene que ser eficaz. Y esa inclusividad en un estudio, un informe técnico de la OIT, se desarrolló a través de esas eh, 5 variables que aparecen en la lámina, en el lado izquierdo. Por lo menos 3 de ellas están indisolublemente asociadas a la perspectiva de género. Fíjense que en la tercera, en la del medio, se habla de género, diversidad e inclusión propiamente dicha. El diálogo tiene que asegurar que en él participen los distintos grupos de la sociedad, los distintos sectores, para que puedan entonces ser defendidos sus derechos y sus intereses y puedan ser escuchadas sus voces directamente y no a través de terceros. En las cuestiones de interés, esas cuestiones de interés tienen que reflejar, por supuesto, los intereses de los distintos grupos. Entonces, las mujeres, la comunidad LGTBIQ+, tiene sus propios intereses y merecería entonces que estos sean previstos, estos sean tratados, estos sean parte de estos diálogos, de este diálogo social. Y finalmente, la representatividad. Esos grupos merecerían que sus legítimos representantes hagan vida, hagan parte, puedan actuar dentro del diálogo social. Pero además, también el diálogo social tiene que ser eficaz, tiene que generar productos que sean percibidos como avances en la protección y defensa de derechos e intereses. Y ahí también tiene que haber una perspectiva de género. La agenda del diálogo, la confección de la agenda del diálogo tiene que desarrollarse con perspectiva de género, porque allí hay unos intereses, una mirada, unas sensibilidades que tienen que ser traducidas en aspectos concretos de esa agenda. La influencia, segundo aspecto que creo que tiene que ver clarísimamente con la perspectiva de género, la influencia de las políticas. Esas políticas en sentido amplio, esas normas, esas acciones que se consensúan a través del diálogo social y se implementan, tienen un impacto equivalente para hombres y para mujeres. Eso tiene que ser medido,
porque podemos creer que tenemos medidas de diálogo social, productos de diálogo social exitosos, porque solo escuchamos a un sector de la población, quizás un sector mayoritario, porque, como decía Rosina Rossi, es obvio, hay estadística, lo dice la Corte Interamericana, que hay una desproporción de espacios en las juntas directivas de los sindicatos para las mujeres. Entonces, los aplausos que puedan venir de las organizaciones sindicales o también de las organizaciones de empleadores podrían estar respondiendo solo a una parcialidad. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, con los intercambios, con hacer llegar a los trabajadores, las trabajadoras y a la población en general los éxitos y las convocatorias del diálogo social también exigen una perspectiva de género, porque no todas las vías, no todos los mecanismos son eficaces para alcanzar a estos sectores, a las mujeres o a la población LGTBI. Imaginemos, y con esto cierro un ejemplo, creer que comunicar el diálogo, los resultados del diálogo social, las convocatorias, estarían con asamblea fijada fuera de los horarios de trabajo en nuestras empresas, en nuestras fábricas, en nuestros centros de trabajo, dejaría de un lado el hecho cierto que aquí ha sido también destacado de que las mujeres trabajadoras suelen tener cargas familiares que la hacen, le impiden poder permanecer en sus centros de trabajo luego de finalizadas las jornadas porque tienen que atender eh, cuidados del hogar que suelen estar sobre sus hombros. De tal manera que esto es un trabajo por realizar permanente y que va a percolar todas las áreas del diálogo social. Esto es lo que apenas quería sumar a lo que ya era suficientemente claro y por lo tanto no he hecho más que redundar en este tema después de escuchar a la profesora Magali Vázquez y Rosina Rossi. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Carballo. Bueno, quiero aprovechar, antes de pasar a algunas preguntas, saludar especialmente entre quienes nos acompañan a las profesoras Carla Serrano, Eumelis Moya, Verónica Valenzuela, respectivamente de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas, Centro de Derechos Humanos y Centro de Clínica Jurídica, al profesor José Rafael Peña y al profesor Humberto Villasmil, que también nos acompañan. Yo quisiera, en caso de que haya preguntas del público, tienen tiempo para escribirlas. Yo quisiera hacerles una primera pregunta para darles la oportunidad de una reflexión a los tres a propósito del mismo informe que la profesora Rossi citaba, el informe titulado Impulsar la igualdad de género a través del diálogo social, muy reciente de la OIT, y tomo una de las frases que me pareció más llamativa en los aspectos conclusivos. La negociación colectiva ha demostrado ser un mecanismo capaz de institucionalizar beneficios y de abrir espacios de diálogo donde emergen soluciones adaptadas a los sectores productivos y a las necesidades reales de todas las personas trabajadoras. Y además, la evidencia recogida muestra el papel protagónico de las mujeres en cúpulas sindicales y mesas de negociación para la incorporación de los temas de cuidado en la agenda de diálogo social. De modo que ahí pareciera revelarse dos dimensiones de la perspectiva de género en el diálogo social. Por un lado, una dimensión sustancial, que son los temas, que ya el profesor Carballo y la profesora Rossi y Vázquez lo apuntaban, y una dimensión, vamos a decir, formal, que es la incorporación de mujeres efectivamente en las mesas de toma de decisión. Quisiera una reflexión de los tres en el orden en el que ustedes lo estimen conveniente con respecto a frente a estas dos dimensiones, cómo vemos a nuestros respectivos países. Por supuesto, la profesora Vázquez y el profesor Carballo nos podrán hablar de Venezuela, que acaba de concluir un episodio del Foro de Diálogo Social, y la profesora Rossi, quizás robándole un poco de ese próximo evento que organizaremos a propósito de los resultados del diálogo social que también fueron presentados recientemente. Les dejo el micrófono en el orden en que ustedes decidan. Sugeriría que Rosina, si te parece bien, Magali, comience conversando o indicando desde la perspectiva del Uruguay y luego retomamos nosotros. De acuerdo, muy bien. Con mucho gusto, con mucho gusto. A ver, Anselmo, hace tu referencia a que se acaba de terminar un instrumento de diálogo social en Uruguay. Sí, pero es un instrumento bastante atípico, muy, muy interesante de analizar
pero realmente bastante atípico y me parece que no es de los que hemos estado considerando implícitamente en el debate de hoy. Eh, pero bueno, vale la pena hablar un instante, aunque sea de él. Y el diálogo social que acaba de terminar no estaba entre mis objetivos de investigación. Había otras formas de diálogo social que a mí me llevaron a sorpresa. Este instrumento de diálogo social que acaba de terminar, como bien dice Anselmo, muy informado, efectivamente consiste en lo siguiente. Em, Durante el periodo de gobierno anterior al actual, que tenía un signo político distinto, se modificó el sistema de seguridad social. Se modificó el sistema en algunos aspectos como que eran cruciales, ¿sí? Eh, y entonces provocó una buena resistencia de parte de la población, al punto que aprobada y en vigencia esa ley de reforma del sistema de seguridad social, que tenía, por ejemplo, uno de los puntos álgidos, la edad, ¿m? Para la jubilación, eh, la central sindical uruguaya, el PIT-CNT, la central sindical uruguaya, que a diferencia de Brasil, nosotros no tenemos unicidad sindical, tenemos una central sindical por decisión propia y no por mandato constitucional. Pero la central sindical uruguaya, el PIT-CNT, ¿qué hizo? Promovió una acción de inconstitucionalidad de esa ley. La promoción de la acción de un plebiscito que llevara a la inconstitucionalidad de la ley. El plebiscito o consulta popular, ¿sí? Es uno de los instrumentos de democracia directa que están previstos en la Constitución uruguaya. Con muchísimo trabajo y con muchísima inversión económica, la central sindical llevó a cabo esta consulta popular. Se le sumaron algunos colectivos que no, que eran colectivos de otros órdenes que nada tenían que ver con agrupaciones sindicales, ¿sí? Eh, y algunas agrupaciones sindicales que integran el PIT-CNT, o sea, la central, se manifestaron públicamente en contra del plebiscito. Bien, ¿qué arrojó ese plebiscito? Que fue una movida en el país. Y arrojó casi un empate, pero un empate hacia abajo. Es decir, no dieron los votos en el plebiscito como para poder declarar la nulidad de esa ley. Quiere decir entonces que la ley siguió vigente. Me interesa destacar que los colectivos de la misma central sindical y otros colectivos de la comunidad que se manifestaron en contra, ¿sí? Incluso colectivos que estaban en la oposición política de la línea política que había provocado la ley, que había aprobado la ley, eh, fundamentaron la oposición al plebiscito diciendo, acá se precisa un diálogo social antes de derogar y antes de crear. Entonces, cambia el gobierno en marzo de 2025 y el gobierno que entra era parte de la voz que había dicho se necesita diálogo social sobre el sistema de seguridad social en Uruguay. Muy bien, entonces tenía un compromiso de campaña, un compromiso político e instaló un sistema de diálogo social que llevó prácticamente un año, en el que fueron escuchados, por supuesto que las representaciones sindicales de empleadores, pero además otros tantos colectivos que integran la comunidad nacional y además de instituciones del gobierno democrático uruguayo que tienen en sus órganos directivos representación de la comunidad. Y eso es lo que acaba de terminar. Ese diálogo social
sobre la seguridad social. Pero es fue un interesante ejercicio. Por supuesto que hay muchos que están diciendo que hubieron unos cuantos que no fueron escuchados y que tendrían que haber sido escuchados. Pero bueno, ha sido un, un poquito rescatando algo que decía César, que me resultó muy interesante, ¿no? Como el diálogo social es un instrumento, es como bivalente, es un derecho en sí mismo y es un instrumento de realización de otros derechos. Entonces, este diálogo social de seguridad social en Uruguay, em, en realidad ha funcionado como instrumento para escuchar, claramente, como instrumento para escuchar. Veamos qué pasa después de esto, porque con toda esa información que se colectó, habrá que ver si hay voluntad política de hacer una reforma de la ley que está vigente, ¿no? Que está intocada, la ley del periodo anterior, y en qué términos se va a modificar. Entonces, esto tiene que ver con lo que tú concretamente me preguntaste a mí. Pero tú también me preguntaste algo de mi adelanto respecto de las otras vías de diálogo social. Uruguay tiene institucionalmente distintas entidades de diálogo social que son institucionales, ¿sí? Institucionales, ¿a qué hago referencia con esto? Por ejemplo, que están creadas por ley. Están creados por ley órganos que tienen representación de las voces de la comunidad y está creado por ley muy, pero muy especialmente unos órganos que son casi que una uruguayés. Están creados por una ley del año 1943, que es la Ley de Consejos de Salarios. Son unos órganos que tienen integración tripartita, donde están representados el gobierno, el Poder Ejecutivo, mejor dicho, los trabajadores y los empleadores. ¿Qué tienen por objetivo estos órganos? Fijar salarios mínimos, ajustes de salarios, describir categorías y condiciones de trabajo, y regular condiciones de trabajo. Eh, esa, esa integración tripartita lleva a que en cada unidad y subunidad de negociación se sienten a la mesa estos tres interlocutores. Y lo que yo les decía que me puse a investigar por curiosear, podría decir, ¿cómo está la igualdad de género? Y la igualdad de género, tomé una unidad. En lo que es representación del Estado, ¿m? Podría decir que prácticamente históricamente, en las últimas rondas de 2005 hasta acá, viene con paridad de género en la representación del gobierno. Pero en las representaciones profesionales arrasan los varones, pero arrasan, tanto en el sector empleador como en el sector trabajador, ¿sí? Y arrasan allá por 2005-2006 y arrasan ayer en las negociaciones de 2025. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Rossi. Panorama interesantísimo. Le doy la palabra a la profesora Magali Vázquez, el mismo tema para presentar su reflexión. Bueno, fíjense, yo que los comentarios que puedo hacer, tienen que ver más sobre un tema, obviamente, de percepción que de el conocimiento acerca de la evidencia empírica que la podría ofrecer en este caso César como especialista en el área. Pero yo sí, lo primero que me llama la atención, desconozco cuál es la razón, que en el informe al que se refería Anselmo en su pregunta, que presenta esas experiencias innovadoras en cuidados y licencias de América Latina, entre los países cuyos datos se reflejan en el informe, no está Venezuela. Entonces, por eso decía que tiene que ver más con un tema de percepción, los comentarios que yo puedo hacer, ¿no? Y decía Anselmo, a referirse a la parte de las consideraciones finales o conclusiones del informe, que la evidencia recogida muestra el papel protagónico de las mujeres en las cúpulas sindicales y mesas de negociación para la incorporación de los temas de cuidado en la agenda de diálogo social y la negociación colectiva de manera sustantiva. Yo, digamos que incluso me pregunto si efectivamente
ese es un tema, sobre todo el tema del cuidado y que es un tema al que creo que en el caso venezolano pues hay que darle un impulso fundamental, está efectivamente formando parte de esas agendas y hasta qué punto verdaderamente la evidencia puede demostrar que hay un número mayoritario o un número importante, diría yo, de mujeres, digamos que en esas posiciones que permitan ese impulso en orden a que esto se refleje en contratos colectivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y estamos hablando por una parte del cuidado y el tema de las licencias. Y aquí en el informe, justamente dentro de las conclusiones, se dice que, bueno, que como que resultados digamos que, o evidencias o resultados exitosos implicarían que las tres dimensiones, la normativa, la negociadora y la empresarial, operen en conjunto para que podamos ver verdaderamente avances sensibles en materia de género. Entonces, y de igualdad en este caso, que es lo que estamos tratando, ¿no? Entonces, yo creo que en la parte normativa ahorita hay un reto importante en cuanto al tema de la incorporación de la situación del cuidado. Creo que a partir de la opinión consultiva de la CIDH, por lo menos en el caso venezolano, yo puedo ver que ha habido alguna discusión sobre el tema. Está la parte, digamos que negociadora y empresarial. Tiendo a pensar que más en la parte empresarial se pueden ver algunos adelantos. No lo veo tan claro desde la parte del Estado, del gobierno, ¿no? Porque, bueno, esto tiene además también una serie de implicaciones de carácter económico. Creo que el reto ahorita para las mujeres que están ocupando, digamos que posiciones, están interviniendo en sindicatos, en mesas de negociación, pues el reto es lograr que efectivamente esta temática se pueda incorporar. Creo que los avances en el caso nuestro han estado más asociados a la parte de las licencias, bueno, por embarazo. Bueno, en Venezuela hay una ley de protección de la paternidad, de la maternidad, de la paternidad, o sea, desde el hecho de que los hombres también puedan hoy día disfrutar de una licencia, que bueno, aunque disfrutar es decirlo mucho, ¿no? Porque evidentemente con posterioridad al nacimiento de un bebé, lo menos que pueden hacer los padres es disfrutar y descansar, pero por todo lo que ello demanda, pero el hecho de que haya una licencia, por ejemplo, por paternidad, y que veníamos acostumbrados a una licencia exclusivamente por maternidad, también implica un mensaje muy poderoso en el sentido de que el tema aquí, por ejemplo, del cuidado de un bebé recién nacido no es una responsabilidad exclusiva de la mujer, y entonces también el hombre allí juega un rol importante y podemos hablar verdaderamente de un trato más igualitario. Pero digamos que en general diría que donde vamos a ver los retos más importantes ahorita, más allá de este avance en cuanto a licencias por paternidad, por ejemplo, es en cuanto al tema del cuidado y todo lo que eso amerita para que efectivamente pueda superarse ese estereotipo tradicional de que el cuidado es una obligación exclusiva de las mujeres. ¿Verdad? Y bueno, eso implica un cambio no solamente normativo, sino de cultura y bueno, tiene implicaciones muy importantes, por lo que esto ameritaría, desde el punto de vista digamos que de los periodos en los que se deba el trabajador separar, hombre o mujer, pues separar de sus actividades regulares para poder cumplir con esta otra responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que, bueno, obviamente el profesor César nos podría dar un poco más datos concretos en relación a qué tan importante es esa representación femenina en sectores, pues, como estos del área sindical y de negociación. Gracias, Magali. Y voy a tratar de ser breve porque ya estamos en el límite del tiempo que les habíamos señalado y queremos seguir contando con ustedes para próximos eventos. Eh, Tres referencias brevísimas. Ahora que estamos hablando de diálogo social, en Venezuela acaba de culminar lo que se denomina el quinto foro de diálogo social, donde está presente la Organización Internacional del Trabajo, los sindicatos de trabajadores y trabajadoras y los gremios empresariales.
propósito de la ejecución o el impulso a la ejecución de las conclusiones y observaciones de la comisión de encuesta que se desarrolló por la violación de tres convenios: el convenio sobre fijación de salario mínimo, el convenio sobre libertad sindical, el convenio sobre consulta tripartita, es decir, el convenio 26, el convenio 87 y el convenio 144. Bien, no me detengo, simplemente uno mira, observa las imágenes que se han divulgado y efectivamente uno se da cuenta que estamos lejos de una paridad de género, lejos, lejos. Tenemos algunas representantes muy importantes, tanto del sector sindical, empresarial o gubernamental, pero digo, estamos muy lejos de una paridad, con lo cual todo lo que aquí se ha visto tiene una importancia, una urgencia, una trascendencia en el caso venezolano. Por supuesto, no me detengo, este foro girado en torno a la fijación del salario mínimo que todo el mundo espera para el día de mañana, 1 de mayo, quizás anunciado el día de hoy, girado en torno a eso, además de sí los respetos a la libertad sindical y la consulta tripartita, que en sí mismo es una expresión de diálogo social, con lo cual lo que estamos pidiendo, una vez más, es el diálogo social como objetivo en sí mismo, pero también medio para asegurar salarios mínimos, para asegurar libertad sindical, para asegurar políticas que garanticen los intereses de los trabajadores y los trabajadores. Segundo, eh, la negociación colectiva, sugiero, se vea como una fuente ideal para la gobernanza del mundo del trabajo en los tiempos que corren. Todos decimos, todos percibimos que las relaciones laborales están en mutación permanente, entre otras cosas, por la influencia de las nuevas tecnologías, de la tecnología de la información y la comunicación, que van cambiando los modos de producir. Bueno, muy bien. Ese vértigo que generan los cambios tecnológicos debería ser atendido por fuentes normativas, regulatorias, también vertiginosas, es decir, más flexibles, que puedan adaptarse con mayor velocidad, que sean dúctiles. Por tanto, la negociación colectiva o la cooperación en el seno de la empresa parecieran ser las llamadas a atender estos fenómenos con muchísima mayor fluidez que las legislaciones que derivan de nuestras asambleas, congresos o parlamentos. Y además, esa negociación tiene una mirada de una realidad particular que puede plasmarla con equidad de género en una normativa que va a impactar directamente a esas comunidades de trabajadores y a esos empleados. Y finalmente diría, en cuanto a esas otras formas de diálogo social distintas a la negociación colectiva o distintas a la participación en los procesos de creación de leyes o política, eh, ya en el vértice, ya con los gobiernos nacionales, bueno, yo diría que es muy interesante reconstruir la experiencia venezolana durante la severa crisis que sufrimos por la hiperinflación. Esa crisis tan profunda, ah, junto con una desaparición o inmovilidad de sindicatos porque no podían realizar elecciones producto del estancamiento en el Consejo Nacional Electoral, llevó a que muchas empresas, muchos empleadores tuviesen que buscar otras vías de diálogo a lo interno de sus empresas para poder sobrevivir, para poder modificar las condiciones, para poder implementar beneficios extraordinarios, para suspender eventualmente durante la pandemia las relaciones laborales, porque no tuvimos normativa eh, del Estado para regular esos fenómenos, pero fueron regulados, pero fueron superados, pero fueron abarcados. Yo creo que esas experiencias vale la pena recogerlas, reflexionarlas y quizás no implementarlas solo en casos de emergencia, sino que sean unas vías ordinarias, típicas, tradicionales, para que fluyan democráticamente las relaciones laborales en nuestros centros de trabajo y en nuestras empresas. Eso es lo que quisiera eh, compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres por su
fantásticas presentaciones, por sus reflexiones ahora al final, como ya adelantaba el profesor Carballo. No queremos robarles más tiempo, simplemente reiterarles el agradecimiento en nombre del Departamento de Diálogo Social y de la Cátedra Libre de Estudios de la Mujer Teresa de la Parra. Esta ha sido una primera experiencia de sinergia bueno, por lo personal advierto, tiene mucho potencial. Esperamos seguir haciendo cosas de este estilo, poniendo sobre la mesa temas importantísimos como este, además con una perspectiva internacional como la que hoy nos proveyó la profesora Rosina Rossi, que valoramos profundamente. Agradecerles de nuevo a los tres, a quienes nos han acompañado hasta ahora. Este evento quedará alojado en la página de YouTube de la Facultad de Derecho para posteriores consultas y esperamos vernos próximamente en esta y otras iniciativas que ya hemos adelantado durante la conversación de hoy. Reciban todas y todos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo.